Bueno, Dios me les bendiga. Cordial saludo para todos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Eh, Hoy vengo con un estudio más, una enseñanza sobre la Trinidad. Estudio sobre la Trinidad. Bueno, aquí traigo una serie de preguntas para que todos los amigos de la creencia trinitaria nos puedan responder todas estas preguntas con la Biblia. Esto es únicamente con la Biblia. Bueno, una de las preguntas sería, de las primeras preguntas, muestren con la Biblia o en las Escrituras todos los bautizados en el bautismo trinitario. Quiere decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es exclusivamente si algún amigo trinitario, con todo el respeto, la creencia trinitaria, puedan responder estas preguntas bíblicamente, literalmente. La pregunta número 2 nos dice en Deuteronomio 6:4, Ehab para ustedes es una unidad compuesta. Y según ustedes, ese verso allí se debe traducir: oye Israel, el Señor nuestro Dios, una unidad compuesta es. O sea, la pregunta nos da al menos una versión al español que diga textualmente como ustedes lo traducen, como ustedes traducen Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Pregunta número 3. Dado que la Trinidad afirma que Jesús fue engendrado como el Hijo Eterno, el Dios Hijo o la segunda persona de la Trinidad, en la eternidad, siendo otra persona divina, distinta al Padre. Bueno, queremos textos o algún texto que diga literalmente tal como ustedes lo afirman. Pregunta número 4. Siendo que Jesús es otra persona distinta del Padre, muestre con las Escrituras por qué es que siendo otra persona distinta del Padre, salió del Padre. Eso lo deben mostrar en las Escrituras, literalmente o textualmente. La pregunta número 5 sería: ¿cómo es que siendo Jesús otro distinto del Padre, coigual y semejante al Padre en todo, cómo es que llama a Dios el Padre su Dios? Son preguntas muy interesantes. Son preguntas en las cuales la creencia trinitaria pueden responder bíblicamente y así poder demostrar que su doctrina es 100% bíblica. Pregunta número 6. Siendo que Jesús es coigual, semejante al Padre, ¿por qué oraba al Padre? Esta pregunta nos la hacen mucho a nosotros los del nombre, a los que creemos en la unicidad de Dios. Nos hacen esa pregunta. Bueno, hoy les devuelvo yo la pregunta: siendo que Jesús es coigual y semejante al Padre, ¿por qué oraba al Padre? Esto demuestra que no es coigual ni semejante al Padre en la Trinidad, y que tiene que orar, o es que un Dios le ora a otro Dios que es mayor que él. Bueno, estas preguntas sería bueno que algún amigo las respondiera bíblicamente. Pregunta número 7. Dado que una de las definiciones de la Trinidad dice Dios está formado por tres personas distintas en un mismo ser, ¿dónde dice esto en las Escrituras? Por favor, al menos un solo texto que nos diga estas afirmaciones. Pregunta número 8. Otra definición de la Trinidad dice tres personas divinas en un único Dios. ¿Dónde dice la Biblia esto textualmente o literalmente? Por favor, alguno que escuche este video y que de pronto se congregue en esta doctrina o esta creencia, con todo el respeto,
trinitaria, sería bueno que estos textos fueran resueltos bíblicamente. Pregunta número 9. Otra definición de la Trinidad dice que la Trinidad es el trío de personas divinas que están en una misma sustancia. ¿Dónde se halla esto en la Biblia? Que lo diga tal como lo afirma la creencia trinitaria. Pregunta número 10. Los postulados trinitarios dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde dice esto la Biblia? ¿Dónde nos afirma este dicho la Biblia? Pregunta número 11. Como la Trinidad dice que son tres personas divinas en una misma sustancia y la sustancia es indivisible, ¿cómo es que Jesús es parte de esa sustancia indivisible? Cuando Él se manifestó en carne, se manifestó la Trinidad, dado que la sustancia es indivisible. Qué interesantes preguntas, que sea Dios hablándonos y que sean los amigos trinitarios contestando esta serie de preguntas. Pregunta número 12. ¿Cómo la Trinidad dice que son tres personas divinas en una misma sustancia? La sustancia es indivisible. ¿Cómo Jesús es parte de esa sustancia indivisible? Cuando Él murió, murió la Trinidad, dado que la sustancia es indivisible. Esta pregunta es muy similar a la anterior, a la pregunta número 11. Bueno, sigamos avanzando en las preguntas. Pregunta número 13. ¿Cómo el Hijo es Dios según ustedes? Cuando Él muere, muere Dios. Qué buenas preguntas. Interesante todas estas preguntas que serían de gran ayuda para muchos usuarios del YouTube si algún amigo contestara estas preguntas bíblicamente. Pregunta número 14. ¿Cómo Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre y ese nombre lo heredó del Padre? Entonces el nombre de Jesús es el mismo que el del Padre, del cual lo heredó. Entonces Jesús es el nombre del Padre, ya que Jesús heredó ese nombre del Padre. Por favor, textos bíblicos donde comprueben esto, porque si Jesús heredó el nombre del Padre, quiere decir que el nombre del Padre es Jesús. Pregunta número 15. ¿Cómo la Trinidad llama a Jesús el Dios Hijo o el Hijo Eterno? Por favor, ¿me pueden dar los textos donde dice esto, que diga o que llamen literalmente a Jesús así, Hijo Eterno o el Dios Hijo? Sería bueno algunos textos bíblicos que aclaren toda este dilema, porque eso es un dilema grande que hay entre la creencia trinitaria y la Biblia, no en nosotros, porque nosotros comprendimos bíblicamente que Dios es uno y no como lo llaman algunos, que son tres personas en un solo Dios. Ya en ese caso serían cuatro, porque si son tres personas y un único Dios verdadero, ya estaríamos hablando de cuatro. Pregunta número 16. ¿Me puedes decir cómo es que la Trinidad se define como la existencia de tres personas en un mismo ser? ¿Me pueden decir ese ser es un ser vivo con personalidad y voluntad propia? Si su respuesta es que ese ser, si es un ser vivo con personalidad y voluntad propia, nos pueden decir a nosotros los de la unicidad cómo se llama ese ser. Bueno, hasta aquí las preguntas. Son muchas más preguntas para hacerle a los amigos de la creencia trinitaria, pero bueno, dejémoslo hasta la pregunta número 16. Bueno, que Dios me les bendiga y que sea Dios dándonos dirección en esta hermosa tarde. Bendiciones para todos.